Is that well said? I want to improve my English. Yes, you said it well. It's climate change. What would you like to know about it? Un prompt bastante interesante, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Voy a crear el archivo example.py Y con mira, un ¿ve? ejemplo de una aplicación FastAPI. Un momento, por Vamos a ver favor. qué pasa. Y aquí tenemos example.py y tiene una ruta que dice Hello World. Aprender idiomas te puede abrir muchísimas puertas. Ni siquiera hace falta que te mencione sus potenciales beneficios. Y la mejor forma de aprender un idioma es poniéndolo en práctica. Y es acá donde la IA está para cambiarlo todo. Con IA generativa puedes tener cualquier conversación que te provoque, en cualquier idioma y en tiempo real. Y hoy vas a poder hacerlo completamente en local y casi gratis. Y digo casi porque en este caso vamos a usar la API de OpenAI para la generación de respuestas y también para el text to speech, es decir, que un modelo de IA nos hable. Entonces vamos a ver cómo funciona. Diles a todos que se preparen para aprender algo nuevo hoy. Perfecto. Todos, prepárense para aprender algo nuevo hoy. ¿De qué tema les gustaría que hablemos? Bueno, el tema ya lo tenemos claro, así que vamos a empezar. Perfecto, así que vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a probar cómo funciona. Voy a correr el comando python voice assistant.py, que es como llamé a este script, y simplemente voy a seleccionar el micrófono por el cual quiero que entre el audio. En este caso voy a seleccionar el 0, porque el 0 generalmente funciona. O podría seleccionar el Fifine, por ejemplo, que es este de acá. Vamos a seleccionar el que tiene ID 1. Perfecto, ahora seleccionamos la voz que nos gustaría que salga cuando la IA nos hable. En este caso vamos a seleccionar cualquiera de las voces que tiene OpenAI: Alloy, Echo, Fable, Onyx, Nova o Shimmer. Voy a seleccionar, por ejemplo, Onyx en este caso, o voy a seleccionar Nova, a ver qué tal. Y vamos a seleccionar uno de los prompts que tenemos, que ya les voy a mostrar cómo se configuran esos prompts y cómo funcionan. El de Speak System mejor. Speak System es simplemente una IA que te responde y sigue la conversación de forma fluida y normal. Tú le puedes decir que actúe de una forma y lo va a hacer. Vamos, por ejemplo, a decirle que actúe como un bombero, no sé, yo qué sé. Actúa como un bombero que solamente habla inglés. Sure, how can I assist you today? Me gustaría saber qué es lo que haces para vivir. I work as a firefighter, responding to emergencies, putting out fires, and helping people in dangerous situations. How about you? Quiero que ahora actúes como un profesor de inglés y mantengamos una conversación fluida sobre el medio ambiente. Sure, let's talk about the environment. What specific topic about the environment interests you? I'm interested in the climatic change. Is that well said? I want to improve my English. Yes, you said it well. It's climate change. What would you like to know about it? ¿Qué fue lo primero que te pedí que actuaras? Vamos a ver si se acuerda. You first asked me to act as a firefighter who only speaks English. Would you like to go back to that topic? Y bueno, aquí es muy interesante porque la IA pues tiene memoria de la conversación que estamos teniendo. Tú puedes hacer que actúe de una forma u otra según tus requerimientos. Podrías hacer... Entonces aquí, por ejemplo, podrías practicar una entrevista en inglés para algún proyecto, para un cargo en específico. Y algo interesante es que también le podemos pasar texto. Lo coloqué de forma que nosotros también pudiéramos pasarle texto si queremos. Por ejemplo, vamos a buscar aquí en LinkedIn alguna oferta laboral. Sí, yo creo que sí, mira. Así, ahí le paso esto y por ejemplo le digo, bueno, esa es un poco de información sobre el cargo al que quiero aplicar. That sounds like a good way to introduce yourself. What specific skills do you think make you a strong candidate for this position? Perfecto, entonces vamos a ver otra cosa, ¿no? Ahora que ya probamos ese prompt, por ejemplo, el prompt de poder hablar y hablar de la IA sobre lo que tú quieras y que tenga memoria y que puedas practicar inglés, español, lo que tú quieras, pues vamos a colocar otro prompt que hice por aquí que me parece muy interesante porque lo deja la IA que ella pueda
ejecutar código de Python. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Voy a seleccionar aquí cualquier voz, en este caso vamos a seleccionar a Echo, que no lo hemos usado, y vamos a seleccionar el prompt 3, que es Useful Assistant, y miren lo que les voy a decir, por ejemplo. Imprime los números del 1 al 30, pero quiero que cada número tenga un color distinto. Entonces vamos a ver qué pasa, y fíjate, ¡plum! Voy a imprimir los números del 1 al 30 con colores distintos. Un momento, por favor. Bueno, aquí no lo imprimió. Simplemente haz un for loop, usa un prim y ANSI escapes. Ahí está. Voy a crear un buffer. Ahora sí. Bueno, antes lo hizo mal, pero fíjate que aquí ya tenemos los números del 1 al 30, cada uno de un número distinto, básicamente. Ahora vamos a probar otra cosa. Vamos a probar, por ejemplo, enviar un email. Quiero enviar un email de ejemplo, así que por favor simplemente abre la aplicación de email. Por favor, proporciona el destinatario, asunto y cuerpo del mensaje para que pueda vamos a configurar el configurarse. email. No, a lo mejor no. Simplemente unos de prueba. Yo después los cambio. Ya está. Entonces fíjate, aquí está mi email abierto. Y simplemente tendría que cambiarlo o decirle a la IA, mira, yo quiero que el email tenga esto de cuerpo, por ejemplo, y ahorrarme el paso de colocar el cuerpo y el título y después simplemente colocar el correo bien, por ejemplo. Vamos a decirle otra cosa. Crea un archivo llamado example.py que sea un ejemplo de una aplicación de Fast API que renderiza un HTML que dice vivan los robots en una ruta get hello world. Un prompt bastante interesante, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Voy a crear el archivo example.py Y mira, un ¿ve? ejemplo de una aplicación Fast API. Un momento, Vamos por a favor. ver qué pasa. Y aquí tenemos example.py y tiene una ruta que dice hello world. Entonces, bueno, es interesante porque podemos usar una IA como un asistente multidinámico para todo simplemente porque ejecuta Python. ¿Y cómo funciona? Vamos a ver un poco el código. Si vemos un poco el código, pues básicamente es un código de Python donde tenemos distintas librerías, PyDoc para manejar los audios, Wavio para escribir, NumPy para, no me acuerdo para qué estamos usando NumPy aquí, creo que, bueno, ya, para concatenar el input stream del micrófono como unos bytes y después convertirlo en un audio. Y bueno, muy interesante todo lo que se hace aquí. Básicamente la mayor parte de esto lo hice con IA. De hecho yo no las tenía así ordenadas, tenía todo en un solo archivo y dije, no, ¿sabes qué? Quiero ordenarlo un poquito más y lo coloqué en funciones más pequeñas con IA. Entonces, bueno, genial. Yo uso IA para programar siempre porque considero que te salva mucho tiempo. Puedes hacer cambios más grandes con un solo prompt, simplemente dándole ejemplos de lo que tú quieres lograr y listo. Entonces, bueno, aquí básicamente es un bucle donde uno va grabando y eso se va transcribiendo usando, bueno, aquí se concatena el audio, se escribe en algún lugar y por aquí se transcribe. Luego de que ya tenemos ese audio transcrito, usamos esta función transcribe audio que recibe un archivo de origen y usa la librería de OpenAI. En este caso estoy un cliente instanciado aquí con la llave que tenemos en el environment. Por eso uno de los pasos de instalación de este proyecto pues es copiarse este environment.example y colocar aquí tu llave de OpenAI, que si no sabes cómo conseguirla es súper fácil. Simplemente te vas al navegador, buscas OpenAI, te creas una cuenta aquí en OpenAI Platform, en la API, y te vas aquí donde dice API Keys, obtienes una API Key y ya lo tienes. Es así de simple, crearse una cuenta y crearse una API Key. En caso de que nunca te hayas creado una cuenta, generalmente dan unos créditos de prueba, aunque no sé si realmente le están dando hoy en día. Si no, pues le pueden meter unos $5 para ver qué pasa y ya está. Por eso dije que no es completamente gratis, pero les va a salir más barato que tener un tutor de idiomas, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, esto ni siquiera lo estoy usando hoy en día. Esto fue una primera implementación que hice hace mucho tiempo. Podría incluso borrar
borrarme este código para que no esté por allí, pero aquí el transcribe audio básicamente transcribe esto y retorna el texto de esta transcripción. También podemos traducir una transcripción a otro idioma. Esto es porque antes lo estaba... O sea, esta aplicación también tiene otros scripts que te permiten, por ejemplo, traducir un video con tu voz que tengas clonada en Eleven Labs, y tú puedes, por ejemplo, tener un video en español y de forma automática después hacer el video en inglés también, solo que puede no concordar completamente bien los audios y eso, pero bueno. Entonces, bueno, aquí en Voice Assistant, si seguimos, se transcribe este audio, se lee el archivo, la información actual que haya en el archivo de esa nota, porque todas las notas salen aquí como con un timestamp, y sale esta note.md que contiene toda la información. Aquí, por ejemplo, es lo que intentó hacer primero. Fíjate que intentó hacerlo como un HTML y por eso fue que falló seguramente, pero bueno. Y en este caso también aquí lo hizo distinto después, usó un loop y colocó un ANSI escape code en este caso, y después imprimió una nueva línea y por eso lo teníamos allí. Y aquí, por ejemplo, abrió el navegador y fíjense que lo hice con tags de XML. Entonces, bueno, la IA me da estas XML, tengo otra función que extrae ese código de Python y tengo otra función que ejecuta ese código de Python. Entonces está por aquí donde dice utils.py. Aquí hay print colored, execute Python code y extract Python code. Open email fue una función que me hice primero, aunque actualmente la IA no la está usando, sino que ejecuta el código directamente, así que bien podría eliminarme esto y ya está. Y en este caso aquí esto tampoco lo estoy usando, así que también lo voy a eliminar para que no esté el código sobrecargado. Básicamente esto después lo voy a terminar, así que voy a dejarme este to do por allí. Eso es para hacer shorts de forma automática a partir de la transcripción de los videos. Si les interesa, comenta transcripciones y lo voy a hacer completamente gratis también. O bueno, en este caso podríamos hacerlo gratis, se podría hacer con Whisper Timestamp, por ejemplo, pero bueno, eso igual requeriría los recursos del sistema, y es por eso que en este caso también no estoy usando todo en local, para poder que el sistema no se sobrecargue tanto, porque mi computadora tampoco es tan buena, y de esa forma, pues usando servicios en el cloud, pues es mucho más fácil hacer una aplicación con IA sin tener que tener grandes recursos del sistema. Entonces, bueno, eso es todo básicamente. Aquí el Voice Assistant, hay otros scripts, de hecho ya he hecho un video sobre este repositorio, aunque fue para otra feature, la que les mencioné antes de poder transcribir y eso. Aquí, por ejemplo, vamos a probar el otro prompt, el prompt de, ahora vamos a probar aquí Nova, por ejemplo, el prompt de Translator. Este prompt de Translator lo que hace es traducir de español a inglés y de inglés a español. Así que es muy fácil. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? Y bueno, eso es todo. Pues ya después ustedes pueden jugar con la IA y hablar con ella. La verdad es que es adictivo empezar a hablar con una inteligencia artificial. Perfecto, y bueno, eso es todo básicamente. Así funciona el proyecto. Para que vean cómo usarlo, se pueden ir aquí donde dice redmi.md. También una versión en español llamado redmi.es.md, y aquí básicamente están todos los requisitos que tienen que seguir. Básicamente, tener Python instalado, tener FFmpeg, que es lo que va a hacer que podamos interaccionar con las bocinas de nuestra computadora en este caso, y poder reproducir audio sin ningún tipo de problema. No funciona tan así, pero funciona para eso. Y bueno, aquí están los pasos de instalación según su sistema operativo, cómo se setea el environment. En este caso te creas, primero esto solamente lo vas a hacer una vez, py-mbnb para crear un nuevo environment, después lo activas, en este caso así lo haces con Windows, así lo haces con Unix, y después instalas los requerimientos que están por acá en un archivo. Después de eso simplemente te copias este archivo .env.example y metes tu OpenAI Key. Por aquí también está la información sobre el OpenAI Key, me parece. Claro, no está, debería colocarla, pero bueno, ya se la estoy diciendo por si acaso. Para eso se copia, ¿no? Y bueno, el Make.py te sirve para algo, en este caso es para traducir los videos y un poco de información sobre qué hace cada uno de los scripts, pero es cuestión de que ustedes se sienten acá y lo ejecuten y empiecen a practicar. Ya después voy a intentar hacer también una aplicación web que integre un script similar a este. Y bueno, si te gustaría, pues déjalo abajo, hermano, coméntalo. Haz que este video llegue a varias personas. De esa forma yo me animo más y les hago cosas cada vez más interesantes en local. Así que bueno, si te ha gustado el video, simplemente
simplemente dale clic y comenta qué te gustaría que hiciera a continuación. En este caso voy a decirle a la IA que se despida para terminar el video de una forma que tenga bastante sentido. Por cierto, esto se llama Interactive Voice Recognition. Es el hecho de hacer que una aplicación de una forma interactiva pueda reconocer los audios de la persona y se puede interaccionar de esa forma, y le colocas agent al final. Interactive Voice Recognition Agent, un agente de IA que pueda entender lo que la persona le está diciendo, y en este caso también habla. Entonces, bueno, y voy a decirle: por favor, despídete porque este video está muy largo y no quiero que dure tanto tiempo, y diles a todos que se suscriban. Gracias por ver. No olviden suscribirse para más contenido. Hasta la próxima. Y eso es todo.